¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy os traigo algo muy especial. Sabéis que un comentario muy común, sucede también en los directos que hacemos los sábados, es que hagáis preguntas sobre la improvisación, sobre qué pasa con la improvisación. Yo durante mi carrera como docente, que sabéis que empecé a dar clases a los 20 años, ya era profe y ahora tengo ya 46 y sigo dando clases en la universidad, en Los Ángeles, aquí y allá. Me he encontrado con mucha gente, sobre todo gente que tiene formación clásica o gente que tiene una formación instrumental, que la verdad ya la querría yo para mí porque tocan increíble, pero que tiene muchos problemas a la hora de improvisar, a la hora de enfrentarse a la improvisación con su instrumento, ¿no? Luego también cuando vemos juntos armonía, me doy cuenta de que a nivel analítico también tienen bastantes problemas, es decir, que se pueden aprender una pieza pues muy compleja, ¿no? Tocarla a la perfección, pero que sin embargo no entienden muy bien qué está sucediendo armónicamente, no son capaces de improvisar sobre esa estructura armónica, no saben tocarla en otras tonalidades. Entonces todo esto a mí, es de mi interés, me inquieta, me preocupa un poco. Entonces os quiero presentar lo que es el método IEM, y para hablar de él, en vez de contaros yo lo que es, os he traído aquí a Emilio Molina, el fundador del método IEM. Emilio, buenos días, ¿cómo estás? Hola Tony, encantado de estar ¿Qué tal? contigo hoy. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, pues Emilio nos va a Pues contar un gracias a ti, poco. ¿eh? Nada, hombre, tú ya sabes que lo que haga falta. Emilio nos va a contar un poco qué es el método IEM y así lo conocéis un poquito más. Hay mucha gente que está trabajando con el método IEM, así que si en vuestra ciudad alguna vez habéis visto esto de método IEM y no sabéis qué es, pues ya hoy creo que vais a tener una idea más clara. Y además luego, bueno, hay una escuela en Alcalá de Henares que está especializada en el método IEM, pero todo esto ahora nos lo cuenta Emilio. Vamos a ver un poco, que tengáis una idea general de cómo trabajan la improvisación y para que veáis sobre todo las diferencias que hay entre la visión que el método IEM tiene sobre la improvisación en la música y el enfoque normal que se da en conservatorios, porque hay que decir, vosotros sabéis que mi formación al principio fue jazzística y después ya me abría la música clásica y otros estilos, y a día de hoy pues yo me considero músico de toda clase, es decir, no de un estilo concreto, pero es verdad que la improvisación fue parte de mi formación desde el principio, pero también es cierto que no es así en otros estilos. Entonces sí que aclararos que el método IEM, una cosa que para mí tiene muy buena, es que trabaja la improvisación al igual que la podemos trabajar en jazz, pero también en otros estilos, incluyendo la música clásica, y eso me parece muy muy interesante. Emilio, ¿cómo surge esta idea del método IEM? A ver, lo primero es agradecerte esta oportunidad estupenda. A ver, mira, el método IEM, se escribe IEM, Sí, Instituto de Educación Musical, es una institución, o sea, es una asociación de profesores, no es un sitio, aunque tenemos sitios donde actuamos como profesores, pero no es un sitio, es una asociación de profesores en que todos los profesores podemos estar en esta asociación. Os digo, yo tuve mi propia formación o deformación musical, que es, digamos que tengo mucha formación autodidacta. He sido al principio pianista de clásico, toco el violín también un poco, y notaba, y además estaba una cosa muy importante, cuando tenía 20 años, 22, 23, estaba en un grupo, en varios grupos de estos de rock, de estos que actuamos por sí. la noche, en fiestas, tocando el pompero, tocando la canción de moda, tocando un paso doble, es decir, hacer divertirse a la gente. Y La eso lo BBC, hacía, la BBC que se llama, ¿no? Bautizos, bodas y sí, comuniones, ¿no? eso es, pues eso, esos bolos que todo el mundo de los músicos hemos hecho mucho, a mí me enseñó muchísimo, porque yo era un alumno de conservatorio, digamos, pues normal, bueno, tenía mis dotes y mis posibilidades, pero era normal, me formé, entré a los 16 años a un conservatorio. Vale. Y entonces, digamos que yo veía en la música que hacía por la noche unas diferencias con las que hacía por el día. Las que hacía por Correcto. el día era tocar una sonatina de Clementi o de Beethoven, y por la noche tocaba Bésame mucho. Es decir, había un poco de disparidad. Pero a mí lo que me gustaba era sobre todo lo que aprendía por la noche, porque con una serie de acordes que eran poquitos, ¿no? La menor, re menor, fa mayor, yo me divertía muchísimo y además no tenía que estar estudiando, sencillamente comprendía. Y Claro. eso lo transmití a mi parte de estudio de la mañana de conservatorio cuando estudiaba a Beethoven o a Mozart. Y empecé a sacar unas conclusiones que para mí eran mi salvación, porque eso de estar estudiando todos los días 5 o 6 horas para poder tocar una pieza y
olvidar la pieza porque te has ido de vacaciones un mes y ya no puedes tocar nada, que es lo que le pasa a muchísimos músicos, pues clásicos, pues es como defraudante, te deja con un mal sabor de boca increíble, ¿no? Es decir, tú estudias diariamente un montón de horas, Sí. repasas una obra y cuando te la sabes muy bien, la tocas en un concierto o si tienes la oportunidad o la tocas con tus amigos, pero la tocas una vez. Después quieres montar otra y olvidas esa. Y entonces resulta que tocas la otra, pero ya la anterior no. Llega un momento en que no sabes tocar casi nada porque tu tocar, tu instrumento depende de una partitura escrita. Sí. Si ahí pones sol, yo puedo tocar sol. Pero si ahí no pones sol, yo no puedo tocar sol. Sí. Es decir, lo que yo toco está relacionado con lo que yo veo, pero no está relacionado con lo que yo pienso. De forma que mi forma de tocar, mi partitura, es la que me manda a mí lo que tengo que tocar, en vez de ser yo el que mande. Es como si aprendes un lenguaje y te dicen, tienes que decir en inglés, y yo me llamo Pedro. Y tienes que decirlo exactamente así, bien pronunciado, yo me llamo Pedro, pero no puedes decir yo me llamo Emilio, porque no, ahí pone yo me llamo Pedro. Comprendo. Entonces no aprendes realmente el contenido de las cosas para usarlas para ti, lo que aprendes es esa cosa. Claro. A mí me pareció que aquello no tenía buen sentido y he tratado de ordenarlo, y ahí nació el IEM. El IEM nació cuando yo como fundador empecé a pensar algo más y aportar a los alumnos algo que era sobre todo armonía y análisis y audición. Claro. Y todo eso se transmite en que tu piano es tuyo, tu piano o tu violín o tu clarinete. Es tuyo, quiere decir que es tuyo, que tú puedes tocar lo que quieras con él. No tienes que esperar a que Beethoven y Mozart, aunque con todo el respeto, claro, hombre, pero hay que esperar a que Chopin te diga qué nota tienes que tocar. Tú puedes elegir la nota que tienes que tocar, solo que tienes que saber por qué. Claro. Y eso es como un lenguaje, al menos en el IEM lo vemos como un lenguaje. La música es un lenguaje. Es un lenguaje que tú hablas y que escribes y que lees. Habitualmente tú lo lees y lo tocas como lo lees. Pero yo quería pasar a hablarlo. ¿Y cómo se habla un lenguaje? Digo, pues tendré que saberme las reglas sintácticas que rigen este lenguaje. Tendré que saberme las palabras de este lenguaje. Correcto. Entonces, claro, yo descubrí que do mayor era una palabra y que fa mayor era una palabra. Claro, cuando me dicen toca do mayor, yo puedo tocar do mayor así o así. Lo puedo tocar de muchas maneras, pero toco do mayor. Y esa sensación de tener un acorde como base te da la libertad de, dentro de tus posibilidades de tocar, pues hacer... Esto es como hablar, es decir, yo naturalmente eso no me lo he estudiado. ¿A cuento de qué? Si tuviera que estar estudiando todos los días lo que voy a hablar, no podría hablar, tendría que estar todos los días estudiando. Claro. Hablar es como en música, tocar, pero tocar lo que tú quieras. Claro que para ese tú quieras necesitamos conocimiento. Bueno, todo esto es la perspectiva de cómo nació el IEM. A partir de ahí realmente ya no soy yo, ya es un equipo de gente que piensa de forma similar y que hace que la improvisación, el análisis y la audición sean la base de una forma diferente y complementaria. No es en absoluto, no quito la interpretación de las obras, sencillamente las asociamos. Yo he aprendido a tocar esto que es de Bach. Bien, eso lo puedo tocar, eso es de Bach. Pero ¿y si yo quiero hacer esto? Yo sé que también es de Bach, lo que pasa es que lo toco yo a mi manera. Claro. Y entonces, pues, estoy tocando el mismo preludio de Bach, pero lo estoy cambiando. Sí. Lo estoy adaptando a mi manera. De forma que esto es la base de un sistema que no es nuevo, es muy importante, no es nuevo. Que era la práctica habitual del siglo XVIII y siglo XIX. Lo que pasa es que en los conservatorios, hemos roto la baraja a favor del intérprete, de forma tan encerrada que el intérprete se convierte en una especie de máquina. Una pianola. Sí, pero naturalmente hay intérpretes fabulosos, sí, por supuesto. Eso no se puede evitar, pero no se puede evitar ni hay que evitarlo. Hay instrumentistas fantásticos y los músicos que vamos a un conservatorio queremos imitar eso, queremos ser los que estén en el escenario tocando un concierto. Pero se trata sobre todo de formación del espíritu, de la sensibilidad de la persona
Se trata sobre todo de eso. Y, por supuesto, también de aprender el lenguaje y de disfrutarlo solo o acompañado o con un grupo, preferentemente con un grupo de gente, tocando el instrumento que sea cada uno, pero participando de él. Y esto vale para Beethoven y para Paul McCartney y para cualquiera que Claro. pueda musicar, porque la música tonal, del sistema tonal y sistema modal cualquier otro sistema, Sí. está con reglas, tiene reglas. Claro. Tienes que aprender las reglas. Y estas reglas las utilizas creativamente y ya eres tú. Claro. Cuando yo hablo mi español, no estoy inventando las palabras. No, pero estás teniendo tu discurso, Mía. es tu Entonces, discurso. ese es el punto de partida de un sistema que ya tiene 40 y tantos años y que va creciendo. Entonces tenemos un grupo de profesores muy amplio, tenemos unos cursos, tenemos anual para profesores, para alumnos, tenemos online un montón de eso. Todo está en métodoiem.com. Sí, por supuesto. Os conocí más cuando estuve en Palencia con Jaime Altozano, que nos invitasteis a los dos. Jaime fue para unas cosas, yo estuve más en la parte de las clases y eso. Estuve viendo las clases de mi amigo Alberto de Paz, que estuvo haciendo cosas aplicando método IEM, pero a música más de cine y tema de improvisación en el cine y todo esto, ¿no? Luego también estuve viendo a la gente de jazz, con lo cual pues me siento mucha afinidad, y estuve viendo cosas de clásica también, ¿no? Y me gustó mucho encontrarme con un tema que yo llevo años, bueno, décadas ya, luchando un poco en las aulas, ¿no? Que es precisamente lo que tú has dicho, la audición, el tener una idea al respecto de aquello que estoy aprendiendo y sobre todo saber utilizarlo yo por mi cuenta, ¿no? Para mí es muy impactante cuando te viene un alumno de conservatorio que le preguntas, ¿conoces el modo dórico? Te dice, sí, es como un menor con la sexta mayor, tal. Le dices, vale, ¿y cómo se siente? Y se te queda mirando como si le hubieses preguntado, no sé, cuál es el sentido de la vida, ¿sabes? Es como... Sí, como una teoría, pero no tiene exacto, vida. No lo tiene como aterrizado, ¿no? Entonces me parece muy importante que las cosas se conviertan en algo físico. Yo siempre pongo el ejemplo de decir, si tú vas al conservatorio a formarte como instrumentista, tienes que tener cuidado de que no se establezca un lazo muy fuerte entre tu ojo y tu mano, dejando fuera tu corazón y tu mente. Para mí tienes que saber expresarte tú y también, por supuesto, tienes que saber expresar lo que hay escrito en el papel, ¿no? Pero si me dieses a elegir quedarme solo con una de las dos cosas, yo personalmente elegiría la expresión personal, porque me parece muy importante. A fin de cuentas, los músicos a los que admiramos, los admiramos precisamente porque daban cabida a su expresión personal, ¿no? ¿Acuerda? Ahora nos parece muy normal, pero cuando Beethoven estaba utilizando unos recursos armónicos y unos movimientos que fueron normales después, en el romanticismo, pero cuando él los estaba usando no eran tan normales. Y mucha gente lo miraba y decía, este hombre está un poco zumbado, ¿no? Esto que está haciendo. Pero claro, él como no los escuchaba, pues no les hacía caso, ¿no? Pero estas cosas han pasado siempre. Entonces me parece bonito la idea de formar a un grupo, es decir, a los músicos, para que sean capaces de expresarse ellos mismos y de ayudar a sus alumnos a expresarse ellos mismos, que es lo que aquí en este canal hacemos eso. Es decir, todos los lunes te explico una técnica y ahora tú compones con ella, te vas a encontrar con ciertos problemas y ciertas cosas y el sábado nos juntamos en directo, vamos a escuchar las composiciones que habéis hecho y vamos a hablar de los problemas que han surgido y ver posibles soluciones, ¿no? ¿Cómo encontráis, Emilio, por ejemplo, cuando un músico está formado con el método IEM y él, claro, para su propia expresión, pues le viene fabuloso porque puede improvisar, vale, ya ve la música de otra manera, pero ahora llegamos al aula. Por ejemplo, imagínate un profesor de conservatorio, estudia método IEM y ahora llega a su conservatorio y mira a sus alumnos leyendo el papel y dice, les quiero yo aportar a mis alumnos esto. ¿Tiene facilidades dentro del sistema de conservatorio o va a tener trabas para poder aplicar? A ver, mira, en un conservatorio la mayor parte del entorno de un profesor lo crea él mismo. Sí. Muchos se escudan en el programa para decirte que no pueden hacer o que sí pueden hacer, aunque lo piensen en el fondo. Es decir, sí. Yo creo que piensa el profesor. Yo creo que debo aportar. Todos están deseando aportar cosas, evidentemente, sí. Pero digamos que desde el punto de vista técnico lo tienen más fácil porque el cuadro, el organigrama de un conservatorio, el programa incluso, está pensado así. Imagínate, vamos, tú llegas al conservatorio como profesor de piano y tienes que dar cuarto curso. Y entonces dices, ¿cuál es el programa de cuarto curso? Y preguntas a tus compañeros. Sí. Y ves el conservatorio que el programa de cuarto curso dice, prepara 3 estudios del opus tal, opus cual y opus cual. Prepara 2 obras románticas, una pieza barroca, o sea,
te dan un programa que consiste en un conjunto de piezas. Vale. Y aunque el profesor, con buena fe, quiera aportar algo aparte de eso, tiene que esforzarse, porque el programa, tal como le viene dado, le coarta de tal manera que le deja poco espacio para ampliar, porque siempre dice, bueno, claro, es que ten cuidado porque vamos por el segundo trimestre y aún no han montado las 2 piezas clásicas. Claro. y se va presionando a sí mismo con un programa que, trabajándolo desde el punto de vista bien, sería muchísimo más creativo, muchísimo más de aportar al alumno, pero se tiene la sensación de que se está perdiendo un poco el hecho de continuar con el programa. El programa que él mismo, dentro del conservatorio, se ha marcado con un montón de obras para que no dé tiempo a hacerlas, prácticamente. Porque con una obra de un estilo sería suficiente para abarcar el problema del estilo. ¿Cómo se haría desde el punto de vista del IEM? Bueno, la obra la tenemos ahí. Tú tienes un estudio del estudio, dice una cosa, es una canción. Imagina que estás en primero de piano y el niño tiene que tocar una canción que es sol, sol, mi, sol, sol, mi, sol, sol, mi, sol, sol. Y lo hace con un acompañamiento así. Bien, si todo esto viene dado de un papel, el problema para el niño es que tiene que mirar el papel, leer las blancas, las negras, las corcheas y saber medirlas y saber con qué dedo tiene que tocar eso en el piano o en su instrumento. Sin embargo, si tú le dices, vamos a componer una canción al estilo de esta, y claro, te voy a explicar cómo está hecha. Mira, tiene 8 compases. ¿Ves que tiene 8 compases? Pero se divide en 4 y 4 porque aquí respira. Sol, sol, mi, y respira. Sol, sol, mi, sol, sol, mi, y respira. ¿Ves? Eso se llama frase, se llama semifrase. O sea, vas explicándole el conjunto de la información. Esto son notas de un acorde que se llama do mayor. Pero podríamos tocar otro acorde diferente. Vamos a practicar el do mayor y luego también practicamos otros acordes. Entonces, esas notas son notas reales de ese acorde. Y entonces ponemos una canción. Pero con la canción podría no ser así. Podría ser así. O podría ser así. ¿A ti qué te parece? Claro. ¿Tú cómo lo ves? Intenta tú inventar una canción, la escribes y mañana empieza con los 4 primeros compases y mañana intentamos tocarla entre tú y yo. Es decir, yo le doy la información analítica de la canción, le doy las herramientas para hacerla, pero le dejo la oportunidad de que él, el alumno, vaya creando su propia canción. Es la suya, no es la de no sé quién, que tiene que leerla, es la suya, la sabe de memoria, sabe por qué, sabe qué acorde lo acompaña, sabe que en vez de hacer aquí así, puede hacer así, o así. Y él tiene la oportunidad de crear un acompañamiento para su canción, que el acompañamiento tiene el mismo acorde que tiene la canción. Y después puede ponerle notas de paso. La puede crear él. Tú le das la herramienta. Entonces va comprendiendo las herramientas del lenguaje. Y por supuesto puede tomar la obra que está escrita en el papel. ¿Por qué no? Es una de las posibilidades. Pero ya la mira de forma diferente. Claro. La mira como creador. Ya no la mira como mero intérprete de que tiene que tocar lo que pone allí, le guste o no le guste. Claro. Eso pasa, eso es muy gracioso, porque eso sucede, por ejemplo, yo en la universidad, cuando les explico algo, yo no se lo explico de una época concreta. Yo a lo mejor explico, pues mirad, en el barroco lo hacían esto, lo hacían así. En la clásica lo hacían así. Luego en el romanticismo lo hacían así. Luego en el impresionismo a veces lo encuentran, lo hacen así. En el jazz lo hacemos así. Y claro, acaba la clase y ahora les dices, pues mira, componed algo, imagínate 16 compases, ¿vale? Pues como pregunta-respuesta, ¿no? Y me lo traéis la semana que viene. Y muchos te dicen, pero Tony, ¿cómo lo hacemos? ¿Como en el barroco, como en el impresionismo, porque ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? Dicen, no hay una manera correcta, son todo maneras correctas. ¿Eres solo tú? Te he enseñado. Tienes que poner la manera correcta. Claro, cómo es, y ahora tú tienes la oportunidad de ver cómo es para ti, pero está muy bien, y sobre todo creo que en análisis armónico eso es muy bueno. Eso es como Charles Rosen cuando hablaba de las formas de sonata, ¿no? Él no hablaba de forma sonata, hablaba de formas de, ¿no? Y mucha gente cae en la pluralidad de la forma cuando escucha a Rosen hablar de esto, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que le demos al alumno muchas opciones, pero sobre todo muchas opciones para que luego él construya su propia receta de alguna forma, su propia cosa. Sí. Que sea creador, que sea... Claro. Aunque sea para crear cosas que ya están creadas. Sí. Bueno, ¿qué? Pero en el fondo es eso. Pero que es igual, repito, es igual que un lenguaje. Tú vas a decir las mismas palabras que dicen otros, pero las dices a tu manera. Correcto. Y aprendes a hablar ese lenguaje. Tu discurso es otro, claro.
tu discurso es otro. Mira, me contaba precisamente Alberto de Paz, que está ahí en el IEM también, que él cuando se dio un poco cuenta de la falta y lo necesario que era esto, ¿no? De esta cosa, fue precisamente porque estando preparando, bueno, tú sabes que Alberto toca del carajo, es decir, el tío toca una cosa increíble, y creo que se estaban preparando un Rachmaninoff o algo así, y un compañero suyo, pues no sé si estaban ahí en el superior y todo esto, y le pidieron que tocase Cumpleaños Feliz, porque era el cumpleaños de no sé quién, y no podía tocarlo. Es decir, no es que no podía técnicamente, sino que necesitaba leerlo, ¿no? Entonces, claro, él, por ejemplo, una cosa que hacéis mucho en el IEM, que yo aquí en el canal, además, he dado mucho a la vara, soy pesado, bueno, yo soy pesado en general, pero con eso soy muy pesado, es que toda cosa que aprendas, la aprendas en los 12 tonos. Que no te quedes con... Es decir, si tú sabes tocar la típica progresión de haces 1, 5, 6, 4, vale, pero que seas capaz de tocarlo en las 12 tonalidades, para que no te aprendas solo la canción. Aparte, cuando tú te aprendes la canción, te la aprendes en grados, les explico pensar en grados, moverlo por los 12 tonos, pero claro, fíjate, un tipo que está tocándote, pues eso, piezas complejas y con una complejidad enorme, que no sea capaz de simplemente decir, ahora la voy a tocar en fa, ahora la voy a tocar en si bemol, ahora la voy a tocar en mi bemol, y se quede totalmente... Esa sensación la he vivido, ¿no? Claro. Yo fui catedrático, ahora estoy jubilado, fui catedrático del Conservatorio Superior de Madrid, de la asignatura de improvisación. Claro que antes se llamaba de otra forma, se llamaba acompañamiento, y ahora digamos que la improvisación ha pasado a formar parte del nombre. Y yo, como profesor de eso, me encontraba con alumnos que tocaban el piano divinamente, como tú acabas de decir, y tocaban obras que yo les había oído tocar, digo, pero si son genios tocando. Pero llegan a mi clase y les digo, vamos a tocar 1-4-5-1 en re mayor. Sí. Y entonces es como si desapareciera la persona. Es decir, no tienen la herramienta esa, con lo cual se deprimen y se van llorando de la clase. Y yo digo, pero si yo toco el piano la tercera parte de lo que tú tocas y esto es lo más sencillo del mundo, es como aprenderse. O sea, tú te puedes aprender una obra de Shakespeare de memoria, pero no eres capaz de decir buenos días en inglés. Hay algo que falla. Tu inglés no funciona bien si te sabes de memoria las obras completas de Shakespeare y puedes actuar en un teatro inglés y, sin embargo, no puedes ir en un bar y pedir una cerveza. Pedir la cena, claro. Porque esa herramienta no la tienes. La herramienta importante, como tú decías antes, si a mí me dieran a elegir, mira, tiene usted que aprender, yo qué sé, pues griego, y puede ser que lo escriba, o que lo lea, o que lo hable. ¿Qué elige usted? Yo, el genio que me deje hablar, me da igual escribir y leer, yo prefiero hablar. Eso es, pues eso en el lenguaje musical viene a ser la improvisación. Esta definición de improvisación yo la he tomado como un estandarte, ¿no? De improvisar es hablar, es como hablar, pero no es improvisar es hacer lo que uno quiera. No. Eso es lo que algunos pueden pensar cuando una persona está en jazz. No está haciendo lo que quiere, está haciendo lo que quiere dentro de las reglas que le permiten hacer lo que quiera. Claro, yo no puedo ir por la calle volando porque no tengo esa herramienta. Yo no puedo andar por las paredes, no, porque no tengo esas herramientas. Yo tengo, dentro de mis herramientas, tengo una lógica. Y esa lógica es la que yo aprendo. Y ahora la utilizo libremente. De forma que tengo unos acordes, tengo unas tonalidades, tengo muchas tonalidades, mayores, menores, modalidades, tengo herramientas. Y dentro de esas herramientas yo puedo utilizarlas con total libertad. Yo las puedo utilizar con libertad porque la libertad es lo que me enseñan cuando me enseñan la música. Es lo que me tienen que enseñar. Aquí tienes una frase de 8 compases y aquí tienes una frase de 6. Tú puedes elegir la de 6, la de 7 o la de 8. Elige tú, pero elige sabiendo que es una frase. Y luego crea un motivo y crea un desarrollo del motivo y crea un acompañamiento y genera unos acordes. Todo eso se aprende. En los grandes autores se aprende, pero no se aprende solo mirando el dedo con el que hay que tocar la nota, sino pensando algo más. A mí eso me ha pasado cuando le he dado clase a gente de conservatorio que me han comentado, ¿no? Por el enfoque que tengo en la armonía y demás, me han dicho, ostras, es que por primera vez no tengo la sensación de estar haciendo un sudoku, ¿no? Tengo la sensación realmente de estar creando música. Y eso también es... ¿Tú no crees, por ejemplo, cómo ves tú el estudio de la armonía y sobre todo el análisis, ¿no? Es decir, pues mira. Yo en la sección de aquí, por ejemplo, de cómo sacar canciones de oído,
siempre pensamos, es decir, escuchamos la canción juntos, que me lo suelen desmonetizar mucho esos vídeos, porque claro, no tienen derecho a autor y eso, y primero pensamos sobre ello, oye, ¿y qué puntos son los que suenan más estables? ¿Y qué puntos son los que suenan más tensos? Y este acorde de aquí no suena diatónico, no suena... Es decir, acostumbrarse a pensar sobre el acorde y luego tocar, porque hay gente que lo hace con fuerza bruta, es decir, vas tocando acordes, encuentras el que llega y dices, este suena, ¿no? Luego también hay gente que lo hace midiendo intervalos, ¿no? Pues de aquí a aquí hay una cuarta, de aquí... Pero ese tener la sensación de esto es un dominante secundario para el sexto. Si tú tienes esa sensación, luego tú ese dominante lo pones como a ti te da la gana, con tensiones, sin tensiones, con arpegios, Pero yo veo quizá la parte de análisis y no te voy a decir armonía en el sentido formal de estudio teórico de la armonía, sino es como saber, para mí es como si tú hablas, tienes que saber algo de gramática. Tú tienes por lo menos lo mínimo, ¿no? De mira, este es el sujeto, este es el predicado, este es el verbo, este es el adjetivo, este es el complemento circunstancial de modo, este es el complemento directo, esto es un mínimo, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema y cómo lo enfocáis, cómo lo encaráis? Desde el punto de vista clásico, tú sabes que la asignatura de armonía y la de análisis se da en lo que se llama grado profesional, sí. Enseñanzas profesionales. Es decir, que si un niño empieza a estudiar a los 8 años, cuando tiene 14 o 15 años, le enseñarán armonía. Es decir, es que has empezado a estudiar un lenguaje y te explican lo que es un sujeto y un verbo cuando tienes ya 6 años o 7 años estudiando un lenguaje. Digo, algo falla. Es decir, que la armonía, cuando se enseña en un conservatorio, ha perdido todo el sentido, porque el alumno, piensa que eso es un estorbo. Es decir, yo tengo que tocar a Beethoven, tengo que tocar esa obra, no me quites horas de trabajo, no me des sudokus, como tú decías antes, porque realmente se convierte en sudokus. Es decir, mira, es que si la regla está aquí, no puedes hacer esta nota, está baja, entonces si esta sube, pero tienes que resolver aquella, y todo es un complejo mundo complejo intelectual, sin tener referencia con el sonido. Es decir, no hay práctica, y por tanto la armonía se queda como una María o como una cosa odiosa. A mí eso no me interesa. A mí, un músico, no me interesa la armonía, porque te la están explicando a destiempo, muy tarde, y te la están explicando mal. No es lo general eso, pero es bastante abundante esa forma. Hasta hace unos años era así. Claro. Nosotros ponemos armonía desde el primer momento. Es decir, la armonía es como la sintaxis, ¿no? Sí. Con la sintaxis. Yo te enseño tónica, dominante, tónica. Te digo que la tónica es la estabilidad y la dominante es lo inestable, lo que se mueve. Es decir, el equivalente, con todas las prevenciones que se pueda decir, el equivalente de un sujeto y un verbo. Es decir, el sujeto es el estable, y el sujeto es este, y el verbo es este. De todas formas, no hay que verlo, no exactamente hacer la comparación, sino tener el reflejo de que cada acorde genera una cierta. En la obra que tú estés estudiando en ese momento, que tengas delante, es donde está la información sobre qué significa ese acorde. Pero cuando tú lo toques, lo puedes cambiar totalmente. Y además, ¿sabes? La historia demuestra que los acordes han evolucionado de tal forma que ahora tú puedes poner un acorde y decir que voy a poner grado 1, pero después un 6 bemol, después un re bemol y después un no sé qué. ¿Y por qué? Porque me gusta. Entonces la razón esta de que me gusta es una razón y hay que tenerla en cuenta. Pero habiendo oído mucha música, tú tienes más elementos de juicio para poder elegir después la que te gusta. Pero analizado, escuchado y analizado. Yo creo que hay que analizado, interiorizado, intelectualizado. Es decir, que tú formas parte de ese lenguaje en el que después no solamente lo sabes analizar, sino que lo sabes interpretar de tu manera y lo incorporas a tu lenguaje y lo dices como tú quieras. Es que yo quiero una canción que tenga re y do. La 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 pam para pa. ¿Eso qué es? Bueno, eso no es de Beethoven, claro. No, ni falta que hace. Es que es un acorde mayor y un acorde menor que tienen una relación diatónica. Bueno, puedes darle una interpretación intelectual, pero que sepas que es una elección que tú tenías en tu mano y que lo puedes utilizar entre el montón de acordes posibles y los que tú te puedas inventar. Acorde significa superposición de notas. Sí. ¿Cuántas? ¿Cuáles?
Bueno, los clásicos, miras a un señor y dices, mira, este ha utilizado esta forma de hacer los acordes, pero este otro le ha añadido una séptima, una novena, este otro ha cambiado la tercera por la cuarta, este otro ha puesto la quinta aumentada. Sí. Bueno, pues vamos evolucionando Lenguaje, claro. con el propio discurso. Otro que ha hecho un acorde que no existe en el sistema tonal y que va con cuartas justas o con cuartas aumentadas. El mundo está abierto cuando tú has entendido, es decir, cuando tú sabes un lenguaje y eso, puedes inventarte incluso palabras. Sí, claro, conoces cómo funciona la sintaxis y entonces eres capaz de hacer funcionar cosas ahí dentro. Claro, y generas, digamos, puedes ser original desde el punto de vista de la palabra. Digo, es que yo me puedo inventar el palabrón, claro, o la palabrona, porque yo me lo sé cómo hacerlo para que encaje y que la persona que me escuche la sepa interpretar también. Claro, bueno, ahí está Stravinsky, ¿no? Haciendo sus claro, cositas al principio de superposición de acordes. Pues oye, Emilio, ha sido un placer. Yo creo que los chicos tendrán una idea un poquito más clara de, por lo menos, que ya saben que la improvisación existe, que se puede trabajar desde el principio en su instrumento, pero es una cosa que se agobia un poco. Allá a la vista, porque hacéis también como cursos de verano, ¿no? Bueno, en el que estuve yo, que me invitasteis, esto era un curso de verano. ¿Esto lo hacéis todos los años? Sí, mira, posibilidades, ¿no? La primera, la página web, métodoiem.com, ahí tiene mucha información. Pero te digo, el verano hacemos todos los años un curso que puede cambiar de ciudad. Sí. En Valencia llevamos 2 años haciéndolo, en Salamanca lo hicimos como 20 años, o sea que depende, nos gusta cambiar de ciudad también. Durante el año, durante el curso anual, tenemos oferta tanto presencial como online de cursos de formación del profesorado, de cursos de improvisación al piano, de cursos de piano improvisando. Sabes que yo tengo todos los días pongo un vídeo los 2 minutos. 2 minutos para improvisar. Está abierto a todo el mundo. El canal, ¿cuál era el canal, Emilio? El canal se llama Enclave IEM. Enclave es el nombre de la editorial que tenemos en el IEM. Entonces, vale. Enclave IEM, todo junto, Enclave IEM es el canal donde están todos los vídeos que tenemos, y en este caso ya llevo 250 o algo más de vídeo. Hoy aún no lo he puesto, tengo que hacerlo ahora cuando acabe de hablar contigo, y eso es una forma de promocionar un poco, de ver diferentes tipos de células pequeñitas. O sea, son siempre cosas muy, muy concretas y muy pequeñitas para improvisar, para cualquier tipo de instrumento. Entonces tenemos la editorial que decía Enclave Creativa, con un montón de libros, todos de metodología IEM, y todos promocionando la improvisación. Hay el libro el Vademecum musical, que podéis conseguir gratuitamente en la web. Hay una serie de herramientas. Bueno, y Daniel Roca ha hecho el Vademecum, lo ha hecho en vídeo. Sí, digamos que tenemos el Vademecum como libro y él está aportando ahora el Vademecum visualizándolo. Una información sencilla, concisa y pequeña sobre mucha información de una materia, ¿no? Sí. El Vademecum de física, el Vademecum de medicina, sí. El Vademecum significa ven conmigo. La traducción sería libro de bolsillo. Para traducir que queremos dar mucha información en poco tiempo, con ejemplos y todo. Bueno, lo podéis ver en la página web también y es gratis para cada uno. Si algo no entendéis, si queréis más información, bueno, pues emolina@enclavecreativa.com. Enclavecreativa.com es la editorial. Y ahí también podéis encontrar muchísima información sobre los libros que tenemos. Volver a decirte muchísimas gracias. Me parece un placer tener la audiencia grandísima que tú tienes para músicos, y os animo a todos los que escuchéis esto a que hagáis de la improvisación una vida. Eso es, bueno, eso es un excelente consejo de un músico que lleva, pues eso, toda la vida tocando, toda la vida improvisando, y además, pues bueno, montando esta cosa de IEM, porque esto digamos que de alguna forma, aunque ahora haya un grupo de gente detrás y sea una cosa más grande, pero esto empieza con el movimiento de una persona, ¿no? Y yo creo que a la gente que hace cosas, pues bueno, hay que apoyarla y demás. Yo, como te dije, Emilio, este canal realmente, a ver, tratamos temas de armonía, es un poquito más de nicho, más cerradito, no es un canal para todo el mundo. Ahora mismo hay 76.000 personas, pero yo de verdad que me haría muchísima ilusión que por lo menos una de ellas
esto le fuese útil y le ayudase, ¿no? Porque hay gente que está interesada en la improvisación, pero siempre que te hablan de quiero improvisar, te dicen pues vete a jazz, ¿no? Pero a lo mejor el hombre dice, no, pero es que a mí el jazz no me gusta, es que yo quiero hacer cosas con otra sonoridad más clásica, ¿no? Pues entonces quizá aquí también tenéis una solución. Sí, es lo mismo, si el lenguaje es igual, el clasicismo, claro. El jazz es el lenguaje tonal o modal o lo que sea, digamos que el lenguaje es igual, lo importante es cómo se trata ese lenguaje, cómo te lo pasas bien, disfrutas, tienes que motivarte, porque la música es una motivación, claro. Es un deseo de crear y de hacer algo interesante y disfrutarlo. Eso, si no tienes eso, no tienes música. No tienes y nada. Eso no Exacto. lo da. Chicos, pues lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, nos veremos en el directo del sábado y como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos. Muchísimas gracias.